Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y hoy vamos a hablar sobre Compórtate. Es el tremendo libro de Robert Sapolsky, es la reinterpretación que voy a hacer en este episodio de este libro. Es un libro a mi modo de ver increíble, magistral, con cientos de aprendizajes. No vamos a poderlo resumir todo en este episodio, vamos a hacer la reinterpretación, lo que yo considero más esencial de este libro. De alguna forma no es el tiempo que le puede haber llevado a este autor generar este libro, pero es el típico libro que escribes como resumen de todos los conocimientos que has aprendido a lo largo de tu vida y está todo muy bien documentado a nivel científico. Podría decir, y no creo que me equivoque, que es el libro que más enseñanzas tiene bien respaldado científicamente de los que he leído hasta la fecha. Entrando en materia, como dijo Abraham Maslow, cuando un hombre tiene un martillo, todo empieza a parecer un clavo. Y esto no puede ser más cierto que cuando analizamos la ciencia que hay detrás de los comportamientos humanos. Resulta que ante la misma pregunta, los expertos de cada disciplina te darán una respuesta diferente. Pregúntale, por ejemplo, a un biólogo cuál es la causa de la agresividad y puede que te diga que son los genes o las hormonas. Sin embargo, pregúntale a un psicólogo y puede que te diga que las experiencias de la primera infancia o una forma de pensar inadecuada. Pregúntale a un sociólogo y puede que empiece a hablar de las estructuras culturales, políticas y religiosas que moldean a las personas. Es decir, es complicado. Y aquí viene la primera enseñanza que este Robert Sapolsky, que es profesor de biología y neurología en la Universidad de Stanford, de hecho están sus clases grabadas en YouTube, son absolutamente espectaculares la forma que tiene de enseñar este profesor. ¿Por qué? Porque mezcla improvisación, mezcla referencias, mezcla humor, lo hace sin transparencia, o sea, increíble. Pues es muy consciente, y además lo dice en su primera clase, es muy consciente de los cubos en los que incluso los grandes expertos como él pueden quedarse atascados. De hecho, yo por ejemplo lo veo mucho en inversión, como hay mucha gente que se queda atrapada únicamente en el cubo de la contabilidad o únicamente en el cubo del análisis cualitativo, cuando creo que conocer muchos otros aspectos te ayuda de alguna forma a tener una experiencia más multidisciplinar, un conocimiento más multidisciplinar y de alguna forma a ser mejor inversor. Y este libro explica el comportamiento humano no solo con neuronas y hormonas, sino también a través de la psicología, la evolución, la cultura y la historia. De alguna forma hay múltiples lentes a través de las cuales podemos mirar el comportamiento humano, y lo que sucede habitualmente es que cuando prestas demasiada atención a los límites no ves el panorama completo. Todo lo que ves son categorías, que está bien porque te ayudan de alguna forma a explicar el mundo, a una facilidad cognitiva, a entenderlo mejor, pero son categorías. Resulta que para entender cómo funciona el cerebro humano en su conjunto, de forma global, existe una idea muy interesante que en el fondo es una metáfora, pero es muy útil. Es lo que se llama el modelo de cerebro triuno. Básicamente sería como ver el cerebro como por tres capas o tres envoltorios. El nivel más inferior estaría el cerebro reptiliano, que es el núcleo más interno de nuestro cerebro y se asemeja al funcionamiento de los cerebros de los reptiles. De hecho, los mamíferos evolucionaron a partir de reptiles hace unos 300 millones de años. Esta parte del cerebro es la responsable de las funciones más automáticas o autónomas de nuestro cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, etc. Por encima, en una capa, es una metáfora, en una capa superior, estaría el cerebro emocional, también llamado sistema límbico. Digamos que es la parte que controla nuestras emociones, como la ira y el miedo, el vínculo social, la crianza de los hijos, y otros mamíferos como los perros, por ejemplo, también tienen un cerebro emocional, y por eso entendemos cuando los perros se sienten tristes, estresados y viceversa. Y una capa por encima de estas dos capas sería el neocórtex o la corteza prefrontal, que evolutivamente hablando es la parte más nueva de nuestro cerebro. Es la responsable del pensamiento abstracto, las matemáticas, la memoria, el lenguaje, la música, la planificación a largo plazo, las estrategias, etc. Y resulta que otros mamíferos como los primates y los delfines también tienen un neocórtex, pero su tamaño es muy inferior al de los humanos. Es importante recalcar y entender que es un modelo no estrictamente exacto, es más bien una metáfora útil que nos ayuda a organizar y dar sentido al cerebro. En realidad el cerebro es demasiado complicado como para dividirlo limpiamente en tres partes. Volveríamos a estar cayendo en estos famosos cubos que hemos hablado hasta ahora. Sin embargo, a grandes rasgos es cierto que el cerebro humano evolucionó de esta manera, desde los impulsos primitivos de supervivencia hasta las emociones y por último, los últimos en llegar, estos pensamientos abstractos. Ahora vamos a profundizar un poco en qué hace cada una de estas partes.
Comenzamos con una de las partes más famosas posiblemente, que es la amígdala, que es ese centro cerebral del miedo, de la ansiedad y la agresividad, lo que le llaman el secuestro amigdalar. Cuando estás caminando al aire libre y de repente saltas medio metro en el aire porque confundiste una manguera de agua con una serpiente, es tu amígdala la que está trabajando. Ten en cuenta que una de las funciones más importantes de esta amígdala es activar la respuesta de lucha o de huida cuando hay una amenaza cerca. Si ves una serpiente o crees que la has visto, se libera en el cuerpo un cóctel de sustancias químicas como la adrenalina, noradrenalina o cortisona, diseñadas para ayudarte a superar la amenaza. Esto, lógicamente, está diseñado por la naturaleza para ser una respuesta a corto plazo, pero que se apaga cuando alcanzamos un cierto nivel de seguridad. Ahora bien, si nuestra amígdala se dispara constantemente por las cosas equivocadas, esto conduce de alguna forma a un estrés crónico que puede potencialmente deteriorar gravemente nuestra salud. Resulta que los humanos modernos habitualmente estamos constantemente estresados porque nuestra amígdala se está disparando por amenazas imaginarias de las que no podemos huir, como el pago de la hipoteca o los impuestos. De hecho, en personas con trastorno de estrés postraumático, la amígdala se ha vuelto mucho más sensible a cosas ligeramente temibles, provocando a largo plazo incluso un aumento de tamaño de esta amígdala, generando fobias o trastorno de ansiedad. Y además algo súper importante que lo pone mucho de relieve en este libro, que está muy estudiado, y es la relación con la agresividad. Resulta que estimular la amígdala de una persona, por ejemplo con un electrodo, parece desencadenar su ira y agresividad repentinas. La otra parte que quiero resaltar sobre esta parte del cerebro es lo que ya hemos hablado, el córtex frontal, que es por así decir el adulto en la habitación. El córtex frontal está situado detrás de la frente y se utiliza para tomar decisiones estratégicas. En un famosísimo estudio con niños y con un tipo de dulce malvaviscos, que de hecho lo comentábamos en el episodio que me invitó hace poquito Marcos Vázquez en Radio Fina Revolucionario, este estudio descubrió que los niños que podían resistir mejor a un malvavisco durante 15 minutos, lo que indicaba una mayor actividad de este corte frontal, obtenían mejores resultados en selectividad años más tarde y más éxito en la vida en general. Y resulta que los daños cerebrales o la disminución de la actividad en esta parte del cerebro están correlacionados con un comportamiento más agresivo. Siguiendo en este cubículo de la neurología, resulta que de todos los animales, los humanos tardan un tiempo increíblemente largo en desarrollarse completamente fuera del útero. Ten en cuenta que la mayoría de sociedades humanas, las personas no son realmente responsables de sí mismas hasta que tienen 18 años y se trasladan, por ejemplo, a la universidad. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues porque es el tiempo que se tarda en semi-adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Las sociedades humanas contienen reglas, normas y exigencias increíblemente complejas. Ten en cuenta que, por ejemplo, una ardilla no tarda nada en aprender a encontrar nueces, pero un ser humano puede tardar décadas en aprender a ser ingeniero de software. De hecho, el propio cerebro humano no se asienta, entre comillas, hasta pasados los 20 años, que es cuando empieza a parecerse al cerebro que alguien llevará durante su vida adulta. Resulta que el cerebro adolescente sí tiene más neuronas, pero son desorganizadas, descoordinadas y sobre todo ineficientes. Pero cuando nos convertimos en adultos, nuestro cerebro pasa por una especie de evolución en la que se podan las neuronas innecesarias, al tiempo que se refuerzan las conexiones correctas entre neuronas para que se produzca el aprendizaje, si no escuchas justamente el episodio anterior. Esta evolución se ve reforzada por un proceso que se llama mielinización. Ten en cuenta, como dijimos en el episodio anterior, que este proceso de neuroplasticidad y neurogénesis, creación de nuevas neuronas, sigue sucediendo durante toda nuestra vida. De hecho, en el hipocampo, que es una parte del cerebro, cada mes se sustituye un 3% de las neuronas. También dijimos que este proceso se fomenta con actividades como el ejercicio, el aprendizaje, pero se inhibe con ciertos factores de estrés. Continuando con esto de los adolescentes, se ha medido que los jóvenes son más arriesgados y buscan más la novedad que los adultos. No es de extrañar, ya que cuando somos adolescentes, la mayoría de nosotros estamos deseando salir de casa, ansiamos nuevos estímulos en forma de música, películas, viajes y todo tipo de experiencias. Parte de esta búsqueda de novedades parece tener que ver con la dopamina. Ten en cuenta que la última parte de nuestro cerebro en madurar, como hemos comentado, es este córtex prefrontal, que ayuda a regular las emociones y los impulsos. Así pues, no es de extrañar que los jóvenes sean más propensos a actuar por un impulso con menos consideración de las consecuencias a largo plazo. Y sorprendentemente, este desarrollo tardío del córtex prefrontal puede explicar también la presión de los compañeros. Ten en cuenta que en los estudios recientes sobre la presión del grupo o de los compañeros, los adolescentes son los más susceptibles a ella, mientras que las personas de 18 años o más se ven menos afectadas por la incitación de los demás. Ten en cuenta que en estos jóvenes la activación de este córtex prefrontal
menos maduro es mucho más débil, por lo que probablemente sientan con mayor intensidad las reacciones emocionales de otras personas. Ten en cuenta que los adolescentes son más sociales y además de una forma mucho más compleja que los niños y que los adultos. En esta edad existe una necesidad frenética de pertenencia al grupo. Esto es lo que produce la vulnerabilidad del adolescente a la presión social del grupo y al contagio emocional. Además, esto es súper importante, a mí me llamó mucho la atención, dicha presión es un entrenamiento para la desviación, esto entre comillas, entrenamiento para la desviación, incrementando la probabilidad de caer en la violencia, el consumo de drogas, crimen, sexo inseguro, hábitos nefastos para la salud. Ten en cuenta que el rechazo le duele mucho más a los adolescentes, haciendo que la necesidad de encajar sea más fuerte. Por eso es naturaleza humana que cuando se junten un grupo de adolescentes, la tendencia sea hacia las actividades menos sanas, por así decirlo. Es mucho más probable que un alcohólico contagie al resto de compañeros al alcoholismo que uno sobrio contagie al resto. Entrando al mundo de los neurotransmisores o de estas sustancias químicas, empezamos con la dopamina, que es la responsable de alguna forma por qué hacemos todo lo que hacemos. Por ejemplo, comer alimentos cuando se tiene hambre libera dopamina, o lo mismo ocurre cuando tenemos relaciones sexuales. De hecho, los humanos solo necesitamos pensar en el sexo para desencadenar la liberación de dopamina, esa anticipación. Comprender la dopamina es fundamental para entender los estados de ánimo y las motivaciones humanas. Entrando un poco en detalle en cómo funciona esto de la dopamina, bueno, pues sucede en primer lugar que la cantidad de dopamina liberada en nuestro cerebro está directamente relacionada con nuestras expectativas. Así, por ejemplo, si tu perro está acostumbrado a recibir una golosina como recompensa, el día que le des 2 golosinas le dejará especialmente extasiado. Recibirá una enorme oleada de dopamina en su cerebro a ver la recompensa extra. Pero lo contrario también es cierto. Recibir una recompensa menor de la esperada provoca una mísera liberación de dopamina. Si tu perro resulta que está acostumbrado a recibir siempre 2 golosinas y hoy le das una, pues puede parecer un poco decepcionado. ¿Y qué sucede si recibe exactamente la recompensa que esperaba? Pues que tampoco tiene tanta dopamina. Esto es un poco la experiencia común que tenemos todos cuando nos aburrimos de algo, ya sea un videojuego o un postre en concreto que previamente nos encantaba. Lo que ayer fue un placer inesperado es lo que sentimos que nos corresponde hoy y lo que no será suficiente mañana. Dicho de otra forma, la dopamina se convierte pronto en la anticipación aprendida de la recompensa. Es decir, se produce una gran liberación de dopamina justo antes de recibir la recompensa. ¿Qué significa esto? Bueno, los científicos creen que la dopamina es el combustible clave que motiva en general a cualquier tipo de animal, también a los humanos, a actuar. En otras palabras, la dopamina no tiene que ver con la felicidad de la recompensa. Se trata de la felicidad de la búsqueda de la recompensa que tiene una posibilidad decente de ocurrir. Luego otro giro de tuerca más en estos estudios que se han hecho sobre todo con monos y con pasas. Bueno, pues resulta que cuando los científicos cambiaron la recompensa de las pasas para que solo se liberaran el 50% de las veces que se empujaba una palanca, ¿adivinas qué ocurrió? Bueno, pues se liberó mucho más dopamina en el cerebro de los monos. ¿Por qué? Porque la recompensa se volvió inconsistente. Esto podría explicar por qué el juego es tan adictivo, porque es esa recompensa intermitente. El jugador solo recibe una recompensa al ganar de vez en cuando, pero en su interior el cerebro se inunda de dopamina cada vez que hace una apuesta o tira de la palanca de las máquinas tragaperras. Es por lo mismo que si tienes una serie de trabajadores o de empleados, si siempre de alguna forma ya saben con anticipación que le vas a dar un bonus, es como que lo normaliza. Esa recompensa intermitente e inesperada es la que produce una mayor liberación de dopamina. Resumiendo, la cantidad de dopamina que se libera está directamente relacionada con nuestras expectativas. Obtener una recompensa mayor de la esperada provoca un pico de dopamina mucho mayor, pero esto también significa que también nos aburriremos rápidamente de las recompensas antiguas que solo cumplen nuestras expectativas. Y cuando aprendemos que un comportamiento conduce a una determinada recompensa, la dopamina empieza a liberarse antes de actuar, no después de obtener la recompensa. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es pildorasdelconocimiento.com,
donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento. Y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Vamos a ver cómo nos afectan determinadas hormonas como al comportamiento, como son la testosterona, la oxitocina y el estrés, quizás desde un enfoque que a lo mejor no habías visto hasta ahora. Comenzando la testosterona, primero, como la mayoría de nosotros probablemente sabemos, la testosterona es mucho mayor en los machos que las hembras en casi todas las especies. Y la testosterona está estrechamente relacionada con la agresividad, pero no de una forma totalmente correlacionada. Es decir, mayores niveles de testosterona no significan sí o sí mayores niveles de agresividad o de agresión. En un estudio realizado en 1977 con monos, se les administró a los monos macho testosterona y se descubrió que la testosterona solo exageraba, exacerbaba o impulsaba los patrones que ya existían previamente de agresividad. Así, por ejemplo, un mono de rango medio al que se le diera exógenamente testosterona no empezaría a pelearse como un loco con el macho alfa, sino que se limitaría a molestar un poquito más frecuentemente de lo que lo hacía antes a los monos que están en un rango inferior. Sí que es verdad que la testosterona aumentó los niveles de agresividad específicamente durante los momentos en los que estaba en juego un desafío, especialmente los desafíos de estatus, de liderazgo. Parecen indicar los estudios que la testosterona puede disminuir los sentimientos de miedo y también es responsable de una mayor impulsividad y de asumir más riesgo. Por ejemplo, en estudios se ha descubierto que los hombres que tenemos o que tienen en general niveles mayores de la media de testosterona son propensos en un 13% a asumir más riesgos financieros que el resto de humanos. Y también otro asunto importante, la testosterona está estrechamente relacionada con los comportamientos de búsqueda de estatus. En ese sentido, la testosterona nos hace estar más dispuestos a hacer lo que sea necesario, y subrayo, lo que sea necesario para alcanzar y mantener el estatus. De hecho, en una sociedad en que los incentivos estuvieran bien diseñados o bien alineados, el aumento de los niveles de testosterona durante un desafío haría que la gente compitiera como loca para hacer el mayor número de actos de bondad. Sin embargo, en nuestro mundo plagado de violencia masculina, el problema no es que la testosterona pueda aumentar los niveles de agresión, el problema es la frecuencia con la que recompensamos los actos de agresión. Pasando a otro neurotransmisor especialmente importante es la oxitocina. La oxitocina es esta hormona que ha recibido el estupendo apodo de la hormona del amor, porque suele estar relacionada con el comportamiento prosocial y la conexión entre humanos. La oxitocina se libera cuando las parejas se cogen de la mano, se abrazan, incluso durante la actividad sexual. Parece que es un potenciador de la confianza y de la vinculación. Además, sucede que las hembras de los mamíferos suelen tener niveles más altos de oxitocina que los machos y está muy relacionado con el comportamiento maternal. Sucede que se liberan grandes cantidades de oxitocina durante el embarazo. Y otra cosa curiosa que se ha descubierto, la oxitocina también podría estar relacionada con el fomento de la monogamia. Esto se demostró en un estudio en el que se administró a los hombres oxitocina o un placebo rociado en la nariz y luego se les pidió que calificaran el atractivo de su pareja y de mujeres desconocidas. Los hombres que habían sido rociados con esta sutil influencia de oxitocina calificaron en media a su pareja como más atractiva. En otro experimento se administró oxitocina a hombres con relaciones estables y se comprobó que pasaban menos tiempo mirando fotos de mujeres atractivas. En otro experimento también bastante curioso, se descubrió que cuando se administraba oxitocina a los hombres que tenían una relación estable, se sentaban entre 10 y 15 centímetros más lejos de la investigadora, que era una mujer atractiva. Un efecto que, por otro lado, no se observaba en los hombres que eran solteros o cuando el investigador era un hombre. Así que para la audiencia femenina que estáis escuchando este podcast y que tenéis una relación estable, rociarle con más oxitocina a tu pareja. Sin embargo, no todo es positivo. Recientes estudios han descubierto, yo no lo sabía, se ha descubierto que la oxitocina potencia que las personas sean más favorables, bueno, es un comportamiento que existe de por sí, pero que potencia que sean más favorables o más proclive a las personas que forman parte de su propio grupo y, ojo, lo importante, más despectivas o más tendenciosas con los que están fuera del grupo. Dicho de otra forma, la oxitocina te hace ser más prosocial con gente que es como tú, por ejemplo, tus compañeros de equipo, pero también es responsable de que espontáneamente encuentres repugnante a los otros, que son vistos como una amenaza. Es decir, nos hace ser más prosociales con los nuestros y peores con todos los demás.
Dicho de otra forma, en general todos los neurotransmisores, todas estas acciones y comportamientos que de alguna forma inducen dependen drásticamente del contexto. Es decir, de quién eres, de tu ambiente y de quién es la otra o las otras personas. Dando un pasito más y hablando de todas las hormonas que tienen que ver con el estrés, también llamadas glucocorticoides, ya hemos visto que cuando hablábamos de la amígdala mencionábamos el asunto de la respuesta como lucha o como huida y de cómo esta en una sociedad moderna puede convertirse en un estrés crónico que nos debilite incluso nuestra salud. Lo cierto es que cuando estás estresado te enfermas más fácilmente, con más frecuencia y no piensas con la misma calidad. De hecho, en momentos estresados es cuando más tiendes al pensamiento o a la acción fácil, a la decisión fácil, a seguir reglas. Y de hecho una cosa interesante es que el estrés está bastante relacionado con la subordinación social, con el bajo estatus. En estudios con roedores y babuinos, cuanto más bajo está un individuo en la jerarquía social, más altos son sus niveles de glucocorticoides en reposo, en estas hormonas relacionadas con el estrés. Esto se traduce en todo tipo de efectos negativos para la salud, como lo que acabamos de mencionar. A medida que los babuinos ascienden en la jerarquía, tienden a tener niveles más bajos de hormonas de estrés, con una gran excepción. El macho alfa, en la cima, tiene niveles de estrés muy altos, tan altos como el babuino de menor rango. Probablemente porque tiene que pasar una gran parte de su tiempo luchando y defendiendo a sus parejas sexuales, lo que debe ser muy estresante. Sucede que en los seres humanos solemos asumir que los que están en la cima son los más estresados y los que más trabajan. De hecho, a mí esto, dicho así de forma vulgar, me explotó la cabeza y me hizo abrir un poco los ojos. Lo que demuestra la ciencia es que los mandos intermedios, lo que le llaman en inglés el middle management, suelen estar más estresados que los ejecutivos. Quizás porque se aúna en una misma persona alto grado de responsabilidad con un bajo nivel de control, o con menos control por lo menos que el que está por encima. Hay una cosa también muy curiosa que aprendí con este libro, y es que hay una correlación directa entre el estatus socioeconómico y la esperanza de vida y la incidencia de numerosas enfermedades. Es decir, que la gente rica suele vivir mejor, con mejor calidad de vida y enfermarse menos. Y te podrías preguntar, ¿qué es primero, la pobreza o la mala salud? Pues resulta que es lo primero, la pobreza va antes que la mala salud. Y lo veremos más adelante, pero el entorno prenatal influye muchísimo en la salud del recién nacido y no solo eso, puede influir incluso hasta la salud de 2 y 3 generaciones posteriores. Luego lo explico por qué, que es algo súper curiosísimo que se llama el efecto abuelo y de alguna forma valida en parte el lamarquismo, que es aquello de lo de los comportamientos que se adquieren durante vida, que siempre ha sido muy vilipendiado en relación con el darwinismo. Sucede, como estaba diciendo, que por cada peldaño que bajamos en esta escalera socioeconómica, la salud va empeorando. Entonces, es lógico, siempre está el mantra vamos a conformarnos con lo que tenemos, etcétera. Correcto, pero cuanto mayor estatus socioeconómico tengas, probablemente más, o hay una correlación directa, más salud se tiene. Pero lo curioso de todo esto es que solo 1/3 de la variabilidad en esta degradación de la salud se puede explicar por el hecho de que los pobres se ponen a más factores de riesgo para la salud, por ejemplo, la contaminación, ruidos, etcétera, o menos factores de protección. Parece ser que esas otras 2/3 partes tienen que ver con que el pobre además se sienta pobre. Es algo súper curioso. O sea, no es tanto ser pobre, sino sentirte como pobre. ¿Por qué? Porque estos estudios muestran que en su conjunto el estrés psicológico producido por ese entorno de bajo, por esa percepción de estatus socioeconómico bajo, es lo que hace que incluso la salud empeore. Es decir, sentirte pobre te influye 2/3 partes más que el hecho de ser pobre con factores como polución, peores trabajos, etc. Continuando con este tema del estrés, también los estudios parecen indicar que estos altos niveles de glucocorticoides también conduce a una mayor, lo que se conoce como agresión por desplazamiento. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que en muchas especies los animales golpean a los que están subordinados a ellos si estos tienen altos niveles de hormona de estrés. Es decir, yo tengo altos niveles de estrés y canalizo mi agresividad a los que están en un nivel por debajo. Y lo peor de todo es que a menudo funciona. La agresión por desplazamiento suele disminuir los niveles de estrés. Una oscura estadística además relacionado con esto es que en épocas de crisis aumentan las tasas de abuso a cónyuges e hijos, es decir, la violencia doméstica.
A modo de resumen, para que lo recuerdes, la testosterona aumenta los niveles de agresividad, pero normalmente exagerando los patrones de agresión que ya previamente estaban creados. Piensa, por ejemplo, en ese amigo el que el alcohol potencia su agresividad. O sea, esa persona de por sí ya es agresiva. Pues beber alcohol lo que hace es que se manifieste más. También aumenta la impulsividad, la asunción de riesgos y los comportamientos impulsados por el estatus. La oxitocina facilita la confianza y el vínculo entre los amantes, entre las madres y los hijos, y probablemente fomenta la monogamia, pero también puede aumentar el sesgo que se llama endocéntrico, es decir, más con los tuyos y menos con el resto, los demás son más enemigos. También recuerda que el estrés crónico es una perversión de esta respuesta de lucha-huida y que a largo plazo puede ser muy perjudicial para nuestra salud y para la función cerebral. Y también recuerdan que en general los animales con menor estatus social suelen tender a tener niveles más altos de hormona del estrés, que sin duda también está correlacionado con la frecuencia de enfermedades. Avanzando en otro aspecto relevante del libro que me ha parecido realmente interesante, y lo he mencionado un poquito de pasada, es lo que tiene que ver con la infancia y la influencia temprana de los padres y el entorno, qué consecuencias tiene en ese feto que luego será adulto, incluso en generaciones venideras. Sucede que incluso antes de nacer, esto que se pensaba que eran sutiles diferencias que no tenían mucha importancia, bueno, pues sucede que incluso antes de nacer, en ese entorno que he llamado prenatal, nuestros padres y nuestro entorno ya empiezan a influir en nuestro desarrollo. ¿Cómo? Bueno, sucede que durante el embarazo estamos directamente conectados a nuestra madre durante un periodo aproximadamente de 9 meses, y en esos 9 meses nos está pasando no solo alimentos y nutrientes a través del cordón umbilical, sino que también influye notablemente el entorno hormonal. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y está estresada, las hormonas estas que hemos llamado glucocorticoides, que son las relacionadas con el estrés, también pasan al feto, produciendo un cerebro más sensible a los desencadenantes de la depresión y la ansiedad, incluso en edad adulta. Hay un suceso histórico especialmente relevante y que ha servido para estudiar esto, que esto no sucede habitualmente. Bueno, sucede que en 1944, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, Holanda, los Países Bajos, estaban siendo asediados, ocupados por las fuerzas nazis. Y lo que sucedió fue que de repente hubo una hambruna terrible. Es lo que se conoce como el invierno del hambre holandés. Fue además una función escalón, de tener alimentos a no tenerlos y luego a volverlos a tener. O sea, como muy de forma radical. Porque en otros países ha sucedido algo parecido, pero no de forma tan radical, no con función escalón. Bueno, pues sucede que en este invierno de hambre holandés murieron más de 20.000 personas. Pero lo más sorprendente es que décadas después, incluso generaciones después, los efectos de este condicionante, de este entorno, por eso decía lo del lamarquismo, hay que matizarlo mucho, pues sucede que los efectos de esta hambruna aún resuenan en las consecuencias de futuras generaciones. ¿Por qué? Bueno, las mujeres embarazadas durante la hambruna dieron a luz bebés que se hicieron, no todas las mujeres que dieron a luz, fueron las que les pilló especialmente entre el tercer y el sexto mes de gestación. Eso fue lo que más condicionante tuvo. Bueno, pues sucede que estas mujeres que dieron a luz bebés que más adelante tendrían más probabilidades de sufrir obesidad, diabetes y esquizofrenia. También murieron con más facilidad en mayor proporción que otras personas. Y este acontecimiento ilustró realmente a los científicos la poderosa influencia del entorno de una persona incluso antes de nacer. Y no solo eso, es que es un efecto acumulativo. ¿Por qué? Porque las personas que nacieron con mayor posibilidad de ser obesa, ¿por qué? Bueno, porque en esa época del feto se volvió extremadamente eficiente, absorbiendo, reteniendo los pocos nutrientes que le llegaban, incluso el sodio, la sal, etc. Entonces, al ser personas más propensas a, por ejemplo, a ser estresadas porque ese entorno hormonal le producía eso y le potenciaba que luego en su edad adulta fuera más estresada, resulta que luego en generaciones venideras, también cuando esa persona se quedaba embarazada, tenía más probabilidad de que su hijo también ocasionara este efecto. De hecho, se ve como un efecto de, si lo viéramos como una función, es como una onda que según van pasando generaciones se va diluyendo.
pero es que tiene efecto en próximas generaciones. Es lo que se conoce como el efecto de la abuela. Esto en el entorno prenatal. ¿Qué sucede después del nacimiento? Bueno, pues durante mucho tiempo la gente tenía la idea equivocada de que un bebé es de alguna forma una máquina biológica y que mientras tenga suficiente comida, agua y refugio, entonces crecerá sano. Por eso, antes de los años 50, muchos hospitales que mantenían a los niños enfermos de forma prolongada solo permitían que los padres los visitaran en contadas ocasiones y durante poco tiempo. De alguna forma, la presencia de la familia se consideraba una distracción innecesaria en esos hospitales. Pero en aquella época los niños hospitalizados morían en masa por infecciones y enfermedades no relacionadas con el motivo por el que habían acudido al hospital en primer lugar. Por aquellos años 50, la gente no tenía ni idea de que la privación materna podría tener un efecto tan fuerte en los niños, provocando desesperanza y una mayor susceptibilidad a la muerte. Posteriormente, el psiquiatra John Bowley elaboró unas teorías sobre el apego fundamental entre madre o padres e hijos que sigue siendo fundamentales para la psicología moderna. Propuso la idea radical de que los bebés necesitan amor, cuidados y atención para sobrevivir y prosperar, no solo comida y refugio. En 1951, la Organización Mundial de la Salud le encargó un informe que cambió para siempre las políticas de visitas de los padres en muchas instituciones como los hospitales. Dando un paso más, inspirado por este informe, otro influyente científico, Harry Harlow, ideó experimentos con bebés de mono macaco. En uno de estos experimentos puso a un bebé mono en una habitación con dos madres falsas. Una de estas madres falsas o sustitutas tenía forma de alambre y aunque no se parecía mucho a un mono, tenía una botella de leche dentro del alambre. La segunda madre sustituta se parecía más a un muñeco de mono y estaba cubierta con una tela parecida a una toalla. ¿Puedes adivinar lo que pasó? Bueno, pues sucedía que efectivamente las crías de mono preferían abrumadoramente a la madre de tela, aquella que se parecía más al mono. De tal forma que solo visitaban a la madre de alambre, esa que era más fea, menos parecida, solo cuando tenían hambre, porque la botella de leche estaba dentro de ella. Y luego volvían a la madre de tela, la que se parecía más al mono, aunque no tenía leche. Este investigador Harlow supuso que las crías de mono preferían a la madre de tela porque se sentían más como su madre real y les proporcionaba un tipo de comodidad de contacto que el sustituto del alambre no podía ofrecer. Ese calor de la madre es muy beneficioso para el niño. Y por otro lado, la adversidad en la infancia adopta muchas formas y tiene muchos efectos negativos duraderos. Esta adversidad no se limita únicamente a la privación materna, sino que incluye haber sufrido abusos, negligencia, haber sido testigo de violencia, etc. Los estudios científicos demuestran que cuanto más tipos de adversidad sufra alguien en la infancia, más probable será que en edad adulta tenga depresión, ansiedad, mayor impulsividad, abuso de sustancias, comportamiento antisocial y violencia. No quiere decir que todas las personas que sufran cualquier tipo de adversidad van a tener problemas. Al final es un tema de correlación. Pero es cierto también, de hecho hay muchas personas que sufren tremendas adversidades y terminan siendo adultos muy funcionales. Por lo tanto, aunque la adversidad en la infancia puede hacer que alguien sea más propenso a tener ciertos desafíos más adelante en la vida, nada de esto está garantizado o grabado a piedra, es un tema de probabilidades. Ya que estamos hablando también de infancia, y lo pone bastante de relieve el libro, vamos a hablar también del juego. Resulta que los animales de muchas especies, también los humanos, juegan y retozan con tus compañeros. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué? Bueno, los científicos afirman que es una forma poderosa de que los niños aprendan la competencia social, incluyendo la jerarquía, la cooperación y las reglas morales. Un tipo de juego que los machos practican con más frecuencia que las hembras es lo que Harlow, este científico del que hablaba antes, denominó juego brusco. Esto incluye pequeños elementos de agresión, pero no con la intención de causar daño. Por ejemplo, los niños que luchan, que se pelean, mi sobrino también lo hace conmigo, los cachorros que se muerden jugando o los corderos que se dan cabezados. Este tipo de comportamiento es probablemente una práctica para futuras competiciones de estatus. Y aquí un apunte. Este chismorreo social que hablaba Yuval Harari en Sapiens, resulta que la mayor parte del chismorreo que se produce suele ser chismorreo todo relacionado con el estatus, con las jerarquías. Y además los humanos somos especialmente buenos reconociendo en milisegundos más o menos la posición que ocupas en la jerarquía, aunque los humanos solapamos varias jerarquías
de forma simultánea. Resumimos esta parte. Hasta los años 50, la gente no sabía que la privación materna podía causar graves efectos en la salud, aumentando las tasas de mortalidad infantil en los hospitales. Un científico demostró con muchos experimentos con monos de beber la importancia del calor y la presencia de la madre para el desarrollo del bebé, que no se trata solo de comida y refugio. También recuerdo que el entorno prenatal condiciona claramente cómo se desarrollará el futuro hijo, incluso puede tener consecuencias en futuras generaciones. Avanzando un poquito más, llegamos a uno de los aspectos más rompedores del libro y es la epigenética. Cómo nuestro entorno influye en nuestros genes. Bueno, la cultura popular, o es lo que comúnmente creído, los genes son casi un sinónimo de determinismo. En este sentido, cuando algunas personas ven a culturistas con músculos enormes y dicen, es que están sus genes, de alguna forma quieren decir que la razón por la que esa persona puede desarrollar tremendos músculos, y ellos posiblemente no, presumiblemente no, es por alguna ventaja de tipo genética. Sin embargo, la comprensión científica moderna de los genes es mucho menos dicotómica que esto. Aunque algunos genes determinan el color del pelo y de la piel, por ejemplo, la mayoría de los demás rasgos personales no están causados por los genes, sino que simplemente están influidos por ellos. Aquí la palabra clave es que están influidos por ello. Y resulta que nuestro entorno también desempeña un papel importantísimo en la forma en la que se expresan nuestros genes. En resumen, nuestros genes no determinan mucho, pero influyen en todo. Esto nos lleva al fascinante estudio de las interacciones entre el gen y el entorno. La cultura popular ha repetido durante mucho tiempo la idea de que hay un gen para todo. Un gen para la depresión, un gen para la altura, un gen para el peso, un gen incluso, esto fue famosísimo, un estudio que se hizo, totalmente mal interpretado, un gen para la facilidad que supuestamente tenían los hombres con las matemáticas. Sin embargo, lo que la ciencia ha descubierto en realidad es que el mismo gen puede tener efectos diferentes según el entorno y la educación. Por ejemplo, hay un determinado tipo de gen que parece aumentar el riesgo de depresión, pero, y aquí está la parte importante, solo en personas que han sufrido un trauma en la infancia. Así que si tienes el gen y un trauma infantil, tu riesgo de depresión aumenta. Sin embargo, si tienes el gen pero no tienes ningún trauma, tu riesgo no es diferente al de cualquier otra persona. De hecho, este gen es un raro ejemplo de un gen que puede ser aislado para tener algún efecto medible. Sin embargo, se necesitan cientos o miles de genes para tener una determinada influencia en un determinado rasgo, por ejemplo, con altura. Por no hablar de lo difícil que es correlacionar un determinado grupo de genes con un determinado comportamiento complejo como la agresión. Esto significa que los efectos individuales de un solo gen suelen ser minúsculos y, en cualquier caso, muy difíciles de medir. Sin embargo, aunque a los científicos les resulta tremendamente difícil aislar los efectos de un solo gen, sí es posible estudiar los efectos de nuestros genes en general, es decir, todos nuestros genes. Y los genes que heredamos afectan fuertemente a muchas partes de nosotros, incluidos los rasgos de personalidad, el coeficiente intelectual, la extroversión, la sociabilidad, la amabilidad, el neuroticismo, nuestro riesgo de depresión, el autismo, la ludopatía, el alcoholismo, la esquizofrénica. Incluso los científicos han descubierto que los genes influyen incluso en razones personales como la participación en política, incluso todavía más recambolesco, la frecuencia de envío de mensajes de texto entre adolescentes. Pero ¿cómo es posible que los científicos puedan aislar los efectos de los genes frente al entorno? Bueno, pues han encontrado algunas formas creativas que las han ido perfeccionando con el tiempo. Realmente el santo grial en los estudios sobre el comportamiento y ver este componente epigenético, cuánto tiene de genética y cuánto tiene que ver con el entorno, el santo grial en este caso son los gemelos idénticos, separados al nacer, o sea, justo al nacer, aunque ya el entorno prenatal también le puede influir, y adoptados en hogares diferentes. También hay que tener en cuenta, y esto se conoce bastante poco, porque se piensa que es la herencia genética de una persona al 50% del padre y 50% de la madre. Esto es así, no es así. A nivel de cantidad de componente genético sí, pero resulta que en el cigoto materno, en el huevo materno, hay también componente de entorno. Por ejemplo, las mitocondrias que flotan en ese huevo solamente tienen el componente genético del ADN de la madre, además de otros nutrientes y otros componentes que también afectan. Es decir, cualquier humano que nace realmente está más condicionado y más afectado por el entorno materno.
porque como digo, las mujeres transmiten el ADN mitocondrial y además transmiten una cosa muy esencial que se llama, que tampoco quiero entrar en muchos detalles, ciertos factores de transcripción que permiten activar o no determinados genes. Como resumen, aunque los genes influyen en la mayoría de las cosas que nos rodean, en realidad no determinan nada. Esto se debe en parte a que los propios genes están regulados por esto que acabo de nombrar, por los factores de transcripción que se ven afectados por el entorno. Esto lleva a que muchos efectos genéticos solo se expresen en determinadas circunstancias. ¿Y cómo saben los científicos qué cosas son causadas por los genes o por el entorno? Bueno, pues una forma de estudiarlo ha sido ver las similitudes y diferencias entre estos gemelos idénticos que han sido separados justamente al nacer y adoptados de forma aleatoria o pseudo-aleatoria por determinados tipos de familias o de personas. Con lo que, recapitulando todo esto que tiene que ver con el comportamiento, hemos dicho que son, por un lado, los genes, por otro lado, el entorno, incluso el entorno prenatal de antes de haber nacido, incluso el entorno justamente al poco tiempo de haber nacido. Y otro tercer factor súper importante, la aleatoriedad. Bueno, pues es que la aleatoriedad realmente está presente desde el comienzo, desde la propia división de una célula en dos. Esto es algo que no nos han contado mucho de pequeños, pero cuando una célula se divide en dos, siempre lo dicen, se transfiere los genes, el ADN que está en el núcleo de la célula, en dos exactamente iguales, salvo que haya una mutación. Pero también hay una parte de aleatoriedad. ¿Por qué? Porque hay una serie de mitocondrias por ahí flotando en la célula. Las mitocondrias, como he dicho, tienen su propio ADN. ¿Y cómo se reparten las mitocondrias? Y esos factores de transcripción que he comentado, que también están dentro de la célula y que determinan qué genes se activan o no, pues la realidad es que es por pura aleatoriedad. ¿Qué mitocondrias y qué factores de transcripción se quedan en cada una de estas dos nuevas células? Es puramente aleatorio. Así que como vemos a nivel biológico ya tenemos tres componentes claves: genes, entorno y aleatoriedad. Avanzando un poquito más y vamos a intentar ver cómo han evolucionado los genes, todo esto, la selección natural, etc. Bueno, primero, se han hecho estudios muy curiosos en el que se ponía de manifiesto que sumar la imagen de varias caras de muchas personas, cuanto más imágenes sumadas mejor, los individuos a los que se les preguntaba le percibían como caras más atractivas. Y esto en el fondo es porque a la hora de sumar varias caras y promediar en un Photoshop que se fueran sumando las caras, resulta que vamos consiguiendo caras más simétricas. Y para los humanos y en general para casi cualquier especie animal, los rostros, las caras más simétricas son más atractivas porque son como marcadores indirectos de salud o ausencia de problemas. De hecho, este sesgo de preferencia a la simetría de los rostros se experimenta desde los primeros días de vida, y esto sucede en casi todas las especies animales. Y de hecho, y por norma general, es más probable que estos rostros, estas caras simétricas, sean tratados de mejor forma por la sociedad, y esto deriva en una mayor confianza en sí mismo. De hecho, como curiosidad, cuando las mujeres están ovulando, su rostro se vuelve ligeramente o sutilmente más simétrico. Y además resulta otra cosa curiosa, que normalmente buscamos parejas estables o permanentes similares a nosotros, en criterios como edad, raza, preferencia política, preferencia religiosa, estado socioeconómico, especialmente el que teníamos cuando éramos jóvenes al nacer, alturas relativas de diferente sexo, incluso cosas como el coeficiente intelectual. Buscamos con coeficiente intelectual más o menos similar al nuestro. Si has leído los libros de Darwin o incluso los libros de Richard Dawkins como El gen egoísta, ves que los genes han sido modelados tanto por la selección natural como por la selección sexual. ¿Por qué? Resulta que los genes que conducían a rasgos que nos ayudaban a sobrevivir, es decir, que nos permitía estar más adaptados al entorno, tenían o tienen más probabilidades de ser transmitidos. Pero resulta que hay genes que no nos hacen adaptarnos mejor al entorno. Sucede que hay conjunto de genes que codifican o que influyen de alguna forma en rasgos que simplemente son favorecidos o eran favorecidos por el sexo opuesto. Es decir, son incluso rasgos que nos pueden hacer sobrevivir menos. Piensa, por ejemplo, en la sabana, un león con crines negras resulta que es menos adaptado para sobrevivir porque eso le hace atrapar más calor y sobrevive peor, pero en cambio es más atractivo por el género femenino y hace sobrevivir mejor. Esto en la raza humana sería lo de las señales costosas, como gastas energía para de alguna forma aparentar estatus que potencialmente te puede hacer aparearte más. O sea, es selección natural y selección sexual. Y de hecho la selección sexual hay veces que va
totalmente en contra de la selección natural o es como hacer trampas a la selección natural. Y para ir acabando el episodio, alguna pincelada más de cosas que he aprendido que no sabía leyendo este libro, viendo las clases de Robert Sapolsky. Voy a comentar algunas de las más importantes que me han parecido. Por ejemplo, hay experimentos en teoría de juegos como el dilema del prisionero, el juego del dictador, el juego de ultimátum, que de hecho si quieres profundizar mucho más en esto tengo un curso entero que va de esto, que se llama Sesgados, que es precisamente de esto, de teoría de juegos, falacias lógicas, explico todas, sesgos psicológicos, explico todos, falacias lógicas, explico todos. Bueno, si quieres profundizar tienes ahí Sesgados, pero me flipa todo este tema de teoría de juegos y resulta que en estos estudios de teoría de juegos también se ha descubierto algo muy curioso y es que en todas las culturas la gente es más prosocial de lo que la realidad económica pura podría predecir. Es decir, tendemos a contribuir más en la hucha común, en el bien común. Pero un descubrimiento curioso es que cuanto menor sea el capital social de un país, es decir, cuanto menos niveles socioeconómicos tenga, más altos son los índices de castigo antisocial. Cuando en un juego económico de balance entre contribuir y no contribuir, digamos que la tendencia es penalizar a quien es egoísta, es decir, a quien contribuye de menos. Pero lo sorprendente, eso sería el componente antisocial, ¿no? Pero es que también existe lo contrario, el castigo al que contribuye demasiado. Y lo curioso es que en los países donde el entorno sociocultural es más bajo, más castigo hay a ese que contribuye en exceso. ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas. Piensa, por ejemplo, en un Amancio Ortega. Estoy diciendo Amancio Ortega, puedo decir cualquier ejemplo. Cualquier otro. En plena pandemia donando para contribuir a tal. Y cierto castigo por la opinión pública. Con un entorno socioeconómico-cultural más bajo sucede este castigo al comportamiento prosocial. Este tipo de castigo no ocurre en los países más desarrollados, sin embargo sí que ocurre en todos los países, es el comportamiento al antisocial, al que hace un aprovechamiento indebido. Otra cosa bastante curiosa es que hay una correlación en todo el mundo animal entre el tamaño del cerebro y la cantidad de personas que forman parte de tu círculo social cercano en el que más o menos compartes vivencias continuas. No me refiero al número de seguidores que tengas en Instagram o que sigues tú en Instagram, Twitter, Facebook, no. Me refiero a tu círculo real. Pues en humanos más o menos el número de Dunbar dice que más o menos está en 150 personas. Es decir, cada humano medio puede mantener un contacto estrecho con 150 personas. A mayor tamaño cerebral, mayor es el número de contactos que se puede permitir una determinada especie. Y bueno, con esto acabamos el episodio, espero que te haya gustado, que te sea útil, ya sabes lo que digo, una idea por un episodio o una idea por un podcast, yo me doy por satisfecho. Si es así, no dudes en compartirlo con tus amigos, es la mejor forma que tenemos para dar a conocer este trabajo, para ayudar a que crezcamos. También nos puedes dejar tu me gusta, tu comentario y os tengo que agradecer enormemente algunos de los mensajes que nos habéis dejado, son súper bonitos y son gasolina, son pura energía para seguir haciendo esto y seguir creciendo. La otra forma que tienes de apoyarnos y también de continuar profundizando y ampliando tu conocimiento son cualquiera de nuestros cursos que están en nuestra web, también los libros que recomendamos. Todo esto te va a ayudar enormemente a continuar creciendo. Sin nada más me despido, un fuerte abrazo.